Buenos días a todos y todas. Estamos aquí reunidos Fernando de la Carrera, Cristina Severín y yo, Cristina Albornoz, que seremos los profesores de la unidad de profundización que hemos dado por nombre Ahondar y que va a girar en torno a la arquitectura industrial y cultural y las redes de conexión en el municipio de Honda, en Colombia. Nos interesa mucho el legado, las huellas, los testimonios físicos que han quedado de estas arquitecturas y de estas redes que de alguna manera fueron las que construyeron y determinaron toda la economía y el desarrollo social del país. Esta unidad de profundización se dictará en el periodo intersemestral del 2022, en los meses de junio y julio, en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Voy a darle la palabra a Cristina Severín, que nos va a contar un poco sobre las condiciones generales de Honda. Adelante, Cristina. Perfecto, gracias. Pues Honda se encuentra sobre el río Magdalena, que es la arteria, una arteria muy importante pues que atraviesa el país, como todos lo saben. Y desde Barranquilla en el norte hasta donde termina en el sur, ahí recorre 1.500 kilómetros, si no estoy mal. Y Honda efectivamente es la ciudad que se ha podido establecer, digamos, más adentro del país. No era navegable más adentro, entonces toda la mercancía, digamos, que se iba a transportar hacia Bogotá u otros sitios en el país, pues se tenía que hacer una parada en Honda y distribuirse desde ahí. Honda, como dice acá, fue descubierto, digamos, por los españoles en 1539 y se volvió, tuvo estatus de villa en 1643 y desde ese momento se llamaba Villa de San Bartolomé y hasta 1815 fue elevado a categoría de ciudad. En esta foto se ve, perdón, volvimos a la anterior, qué pena. Quería mostrar, aquí se ve el río Magdalena y el otro río que está en perpendicular es el río Gualí. Y el centro histórico de Honda se ve en la parte inferior de la foto, que es el casco urbano, que es de patrimonio, y hay otros edificios y sitios puntuales al lado arriba, más a la izquierda en la foto, que muestran que son de patrimonio también, entre otros todo el conjunto de Bavaria, de la fábrica de Bavaria que ahora no está funcionando, y otros edificios puntuales. En la siguiente foto vemos un poquito, nos saltamos uno creo, la ubicación de Honda con respecto a Bogotá, ahí lo tenemos. Entonces, entre Bogotá y Honda hay básicamente 150 kilómetros, 142 exactamente. Hay un poco más a Medellín, pero es una articulación entre Bogotá y Medellín muy importante y de toda Antioquia. Es un sitio realmente muy, muy central. La ciudad más grande cerca de Honda es Ibagué, que es como el centro, pues, donde hay más, es un núcleo pues, de más importancia de comercial y cultural. A ver, ¿qué sigue, Cristina? Ok, aquí tenemos una foto del el borde del río, que es básicamente como, yo creo que se veía igual en el 1539.
todavía se ve igual. Esa foto fue tomada hace 15 días. Todavía hay como ese tipo de playa en el río, y se ve pues el ancho y lo fuerte que es este río. Em, Como dice acá en el texto, que era, pues siempre ha tenido esa importancia, como fue el primero y el puerto fluvial del país más importante, de donde se distribuía pues todo tipo de importaciones que venían de la costa, pues pasaban por Onda. Y ahí paso la palabra a Fernando. Um, Gracias. Pues inicialmente, digamos, el transporte en Colombia, primero fue la entrada al país desde la conquista, y ha sido el río el vehículo del trasiego de bienes, tanto al interior del país como del interior del país al exterior, es decir, ha sido por donde se han exportado bienes y por donde han entrado la mayoría de los bienes al país hasta bien entrado el siglo XX. También ha sido un punto de contacto entre regiones, como mencionaba Cristina, entre la región cafetera eh, al occidente, con el centro, con Bogotá. Y la red de caminos, primeramente fue una red de caminos reales en piedra, que conectaban o conectan, todavía hay vestigios que vamos a recorrer en nuestros viajes, que relacionan el Honda con el interior del país, primeramente en redes de caminos reales, luego estuvo el ferrocarril, este es uno de los trayectos del camino real. Posteriormente, el ferrocarril fue otro medio de comunicación, y desde luego los vapores que llegaban precisamente hasta Honda, que era el último puerto navegable, y luego pues más arriba el río no es navegable porque hay unos rápidos que lo impiden. Pues todo esto es importantísimo para el taller que vamos a desarrollar. Pues muchas de estas eh, infraestructura industrial tiene mucho que ver con el desarrollo inmobiliario y de bodegas que hay en este sitio. Hay multiplicidad de bodegas industriales, de espacios de guardar bienes, pues porque fue un centro comercial muy importante en el corazón del país. Pues el sentido, digamos, de la ciudad está dado por este auge del comercio, y, digamos, a lo largo de la colonia y bien entrada la modernidad, eh, eh, se han dado esta proliferación de inmuebles dedicados al comercio y a la transformación de bienes, que es lo que precisamente vamos a explorar en el taller en el que nos estamos embarcando. Entonces, a Okay. continuación viene un repertorio de edificaciones que han quedado de esta confluencia de redes de conexión portuarias, fluviales, ferroviarias, de espacio público. Además, una de ellas es esta estación. La estación del tren fue declarada patrimonio desde el 2017, y alrededor de ella encontramos bodegas, trilladoras y una cantidad de infraestructura que era, digamos, la consecuencia directa de toda esta actividad comercial, y que se encuentra
totalmente, en muchos casos, absorbida por la naturaleza, por los óxidos, por las humedades, con una belleza pues muy nostálgica por una parte, y muy que llama un poco a las preguntas sobre qué podemos hacer con estas edificaciones que fueron, pues o que son el testigo y el testimonio de la historia del país. Están este tipo de depósitos y bodegas o estas alrededor de las vías férreas. Esta, Cristina, tú tienes un poco más clara la historia de este lugar. Sí, es una construcción. Este es digamos, es un edificio que es colonial, que ha tenido varios usos. Estuvo en un momento dado centro cultural de Honda, con creo que biblioteca y oficina de turismo, algo así. En el 2010 hubo una crecida muy, muy grave del río Gualí, que está enfrente de ese edificio, y fue tanto la inundación y el crecimiento del río, pues que se llevó varios edificios, entre estos la mitad de esta construcción, lo cual fue realmente pues muy triste para la arquitectura, pero también muy inoportuno porque se fue para el río lo que eran los archivos de Honda. Entonces hoy en día es muy difícil conseguir cualquier información, sobre todo de tipo de información de trámites viejos de, de construcción y ese tipo de cosas. Hoy en día está como una ruina y no creo que, tristemente, no creo que haya iniciativas para recuperarlo a nivel del municipio, y está siendo invadido pues por matas y animales. Al lado de ese edificio existe un teatro, un viejo cine teatro, que ese sí está en proceso de recuperación, está pasando por una fase de reforzamiento y pues de restauración, recuperación en general. Y la idea de los dueños es hacer un proyecto de transformación y convertirlo en un centro cultural con varias actividades también de cine, otras actividades de artes escénicas eh, a nivel de la comunidad. Pues ligado al crecimiento de la ciudad, el trasiego de bienes fue pues el objeto, digamos, lo que ocurrió en Honda. Y este edificio es una trilladora de café. Tenía contiguo una línea férrea por donde llegaba desde la zona cafetera el café, que en la playa del río se secaba y se transformaba para exportación. Se aprovecha la condición del río para sacar el café en planchones, aguas abajo, y exportarlo por el puerto de Barranquilla. Infraestructuras como estas son las que estaríamos estudiando para ver cuál es su destino más propicio, pues ahora no tienen tanto uso. Este edificio también industrial, contiguo al ferrocarril, es de un uso también de una trilladora de granos o de café. Con este mismo auge industrial, pues aparecieron este hotel, en este caso es el Hotel Ondama, que es un edificio ahorita vetusto e invadido, pero pues que es una pieza interesantísima para su
restauración y para considerar cuáles serían los usos más apropiados en la reutilización de esta infraestructura inmobiliaria. Tenemos entonces varios objetivos frente a este legado tan importante de nuestro país. Claramente el primero de ellos es una oportunidad para descubrir, para conocer, para poner en valor esta arquitectura en sus términos históricos, geográficos, ambientales y entender que estas huellas del pasado pues hacen parte de un entramado económico, político, social y cultural a nivel nacional, a nivel del país, sin dejar de lado todas las conexiones de los ecosistemas que también están en conflicto en este lugar. Por otra parte, identificar esos valores históricos y tener esa conciencia de las relaciones intrínsecas, de las interdependencias, de cómo actuar en una parte tan alejada como, por ejemplo, puede llegar a ser Bogotá respecto a Honda, tiene implicaciones en otro lugar y cómo esos universos tan separados pues estuvieron interconectados. Y por último, apelando a las herramientas propias de la arquitectura, proponer alternativas de recuperación, de reactivación, de transformación de estas realidades físicas que de alguna manera demandan nuestra atención. Para ello, pues vamos a apelar al viaje de estudio como método de aprendizaje. El viaje es una herramienta tremendamente poderosa para el entendimiento y la aproximación a una propuesta. En esos viajes vamos a hacer trabajo de campo, vamos a hacer recorridos urbanos por el lugar, pero también vamos a hacer recorridos por estos caminos reales que hacen parte de esas infraestructuras. Durante esos recorridos vamos a hacer dibujos de observación, más detalladamente algunos croquis de estas edificaciones, unos levantamientos esquemáticos a partir de, digamos, de la observación y de las mediciones en sitio, muy rápidas, pero muy detenidas y muy atentas a los detalles de estas construcciones. En estos viajes uno tiene la oportunidad de entrevistarse y conversar con las personas del lugar, con los habitantes, con los representantes de las distintas comunidades y ver también la vida cultural y entrar digamos, en contacto con muchas personas que están cuidando y que están alertando y que se han hecho, digamos, que han asumido la responsabilidad del cuidado del río, de las edificaciones, de las tradiciones presentes en Honda. Tenemos por otra parte unas sesiones magistrales a cargo de un grupo numeroso de invitados, de los profesores y de los propios estudiantes. Y por último, sesiones de taller en la cual se va a desarrollar de manera continua, autónoma, todo este proceso de cantación, experimentación y proyectación del curso. Una de la herramienta más, digamos, más idónea para registrar todos estos momentos es el cuaderno de viaje o la bitácora. Es un documento personal, es un documento ecléctico que permite múltiples tipos de registro, que no necesariamente tiene un orden, pero que de alguna manera recoge esta vivencia y digamos, el día a día, las experiencias,
la diversidad de reflexiones que empiezan a llegar a la cabeza en la medida en que se recorre, se conversa y se observa. Vamos a tener la oportunidad de hacer dibujos de observación con diferentes técnicas. Esta en particular es una acuarela de Cristina, de la fábrica de Bavaria en Onda. Es un tipo de registro que comunica de una forma muy sintética, muy veraz y muy propia esas realidades observadas, y queremos que los estudiantes y en compañía de los profesores pues hagamos este tipo de, tengamos la oportunidad de hacer este tipo de registros para sensibilizarnos de una manera más, digamos, efectiva frente a estas realidades que estamos observando. El equipo de trabajo entonces está conformado por Cristina. En este momento de que te presentes ante la audiencia, Cristina. Sí, yo estoy en este momento estoy en Copenhague, que es bien lejos de los Andes, pero yo tengo una conexión especial pues con Onda y también con Colombia, pues con Bogotá. Yo hice un intercambio cuando estuve estudiando, y eso fue una fascinación con Colombia que ha durado pues hasta ahora. Entonces yo volví para instalarme en Colombia hace muchos años y conocí a Onda por primera vez en 1995, cuando era un sitio como congelado en el tiempo, muy descuidado y un poco triste. La arquitectura era espectacular y nos fascinó tanto que yo con mi esposo compré una casa 2 años después, que fue, digamos, el primer proyecto que hemos realizado de restauración y recuperación de la arquitectura antigua de Onda. Hay algo particular de Onda, y es que hay mucha historia, y eso es lo que siempre me ha fascinado, porque eso data pues 500 años hacia atrás, pero esa historia es muy frágil y eso uno tiene que rescatarlo, o sea, con un esfuerzo muy explícito para hacerlo, si no se va como, se va muriendo con las personas y con la propia arquitectura que se cae al deterioro. Eh, entonces, eso ha sido como un tipo de misión, pues nos ha costado mucho arreglar algunos predios en Onda, y ha sido un proceso muy interesante y muy bonito. Hemos también restaurado una vieja farmacia y ahora estamos en una sociedad para restaurar el Teatro Unión que mostré ahorita. Entonces es muy interesante para digamos, la narrativa del pueblo y de la ciudad de Onda, y la posibilidad que uno tiene a veces como arquitecto pues para hacer algo para el patrimonio, eh, es algo que nos ha fascinado. Me presento. Fernando, Bueno, yo... yo tengo que decir que Fernando es quien tuvo la iniciativa de formular este taller en este periodo intersemestral, y que por culpa suya estamos embarcados en el río Magdalena entre Bogotá y Onda para aprender de todas estas experiencias. ¿Por qué? ¿De dónde viene la iniciativa, Fernando? ¿O por qué llegó usted con esta propuesta inicial? Bueno, pues con mi socio tenemos el sueño de navegar por el río, y, y él es más juicioso que yo y ya empezó.
él hizo un recorrido, pues nos fascina las aventuras y los viajes y Alejandro eh, hizo el trayecto Girardot-Ambalema, pernoctó en Ambalema y llegó a Honda en kayak. Yo he hecho solo un pedacito y llegó a la oficina con esta idea de Honda y le fascinó la ciudad y, y pues hemos evaluado que es un trayecto muy largo llegar hasta Monpós desde Honda, pero Honda nos cautivó y hemos estado desde ahí, desde hace muy poquito, eh, yendo a visitar la ciudad y interesados en su arquitectura y muy conmovidos. Entonces, por eso estamos ahí y acá. Bueno, y me presento yo, comparto con Cristina y con Fernando ese magnetismo hacia Honda. Estoy aquí porque tengo una deuda con los estudiantes, porque con otro grupo de profesores que eran en su momento Daniel Fettman, Lucas Ariza y Ricardo Daza, teníamos previsto un taller en Honda en el 2020, en la segunda parte del semestre del 2020. Ya teníamos todo listo cuando llegó la pandemia y nos encerraron durante todo este tiempo. Por lo tanto, cuando Fernando llegó con esta iniciativa, fue para mí bastante una coincidencia muy feliz en la medida en que pude cumplir un poco con ese proyecto de hacer del viaje de estudio una estrategia de aprendizaje y que ese viaje confrontara a los estudiantes con realidades con las cuales normalmente no tienen contacto tan estrecho. Por lo tanto, estoy aquí con un nuevo equipo, muy contenta de trabajar con ustedes, con unos insumos adicionales y unos enfoques eh, diferentes, pero que de alguna manera mantienen esta hipótesis que me interesa mucho trabajar como docente del viaje como método de aprendizaje de arquitectura. Y con nosotros, que ya estuvimos haciendo trabajo de campo, estuvimos haciendo avances en esta imagen que fue tomada hace unas semanas. Estamos muertos de calor, en este momento estamos muertos de frío, tanto en Copenhague como en Bogotá. Queremos sentir ese calor, esa humedad, ese peso atmosférico de onda de nuevo. Y ya estuvimos indagando, mirando, contactando, visitando los edificios y haciendo un trabajo previo para preparar el taller que necesita de 20 estudiantes aproximadamente que se interesen como nosotros en embarcarse en esta empresa. Hemos contactado a varios investigadores, historiadores, de diferentes roles y tipos, como Germán Ferro, que es hoy en día el director del Museo del Río Magdalena. Él es antropólogo, historiador, ha escrito muchos libros. Aquí están señalados solamente algunos de ellos que abordan el tema que nos reúne hoy. Germán Ferro va a darnos una charla, lo mismo que Tiberio Murcia, que es historiador y es profesor universitario que tiene digamos, una acopio de información sobre la historia de Honda muy importante. Estará con nosotros Carolina Rojas, que es gestora cultural y directora en este momento de lo que se llama el Magdalena Fest, que busca llevar el arte al Magdalena y con esta gestión reactivar y poner los ojos
sobre el río a través del arte, que es una aproximación que nos es muy afín y nos interesa sobremanera. Vamos a entrar en contacto con pescadores y personas de la comunidad para aprender de ellos, para saber leer esa cultura, esa inteligencia, esas tradiciones que aún existen en la relación entre la sociedad, las personas y el río. Juliana Dávila trabaja en el Ministerio de Cultura y está a cargo de la parte patrimonial de Onda y Ambalema, y nos ha ilustrado, apoyado y orientado sobre digamos, el trabajo previo en la formulación del curso. Ángel Moreno es en este momento el gerente de la Agencia Cultural del Banco de la República y es quien nos va a permitir el acceso al banco para trabajar, tener un área de trabajo allí. Vamos a tener digamos, un punto en Onda gracias a la gestión de Ángel Moreno, y que también es un conocedor profundo del lugar y con quien va a ser muy interesante conversar. Luis Enrique Larrota es una persona que se ha encargado de hacer estos recorridos por los caminos reales, orientarlos, estructurarlos, y tiene este tema del camino, que es una caminata bastante larga. ¿Me recuerdas cuántos kilómetros? Sí, son como 24, pero se puede hacer vamos a organizar un recorrido un poco más corto con Luis Enrique. De todas maneras hay que estar preparados, tener buenos tenis y buenos zapatos para hacer una caminata y experimentar en un trayecto muy corto lo que era un recorrido que duraba 6 días aproximadamente entre Bogotá y Onda. Gregorio Sokolov, que es el socio y pareja de Cristina, obviamente involucrado en estos proyectos con ella en Onda, nos va a dar una aproximación a la flora y a la fauna del lugar. Alberto Escobar, actualmente el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, nos dará una charla también sobre la historia y el patrimonio de Onda. Andrés Martínez, que tiene una experiencia y un conocimiento importante sobre todo el tema del agua, que tiene una incidencia directa en este lugar. Ahora dará una conferencia sobre todas estas relaciones de los cuerpos hídricos. Y Daniel Feldman, a quien les mencioné que era el profesor con quien planeamos inicialmente hace 2 años este taller en Onda, se ha interesado profundamente en el patrimonio industrial, tanto en Bogotá como en Onda, y nos va a dar una charla sobre digamos, sobre este renglón patrimonial. Por último, en esta serie de nombres y de personas que están alrededor del taller, nos sobra mencionar a este escritor y etnobotánico que recientemente publicó este libro, Magdalena, que de alguna manera nos inspira, nos motiva, nos abre los ojos a esta temática, a este lugar, a nuestra geografía, y es un libro o los 2 libros de obligada lectura, pues no para los estudiantes de este taller, pienso yo que para todos los connacionales en este momento. Miremos ahora un poco aspectos logísticos. Nosotros, como les decía hace un momento, vamos a tener un espacio en un salón del Banco de la República para poder trabajar allí.
Hemos hecho un sondeo sobre los lugares de hospedaje y encontramos este hotel que se llama Hotel Casa de Ocari, un lugar muy, con una arquitectura muy propia del sitio. Está recién restaurado en su primero y segundo piso, y queremos reunir el grupo en este hotel. Queremos de alguna manera aprovechar el tiempo y hacer, como en todo viaje, que los momentos, eh, digamos, adicionales a las agendas programadas, pues sean ricas también en experiencia, y para eso es importante que estemos reunidos. Ahí nos vamos a alojar estudiantes y profesores. Nos vamos en bus contratado por la universidad. Nos vamos todos en el mismo bus, un poco con la misma filosofía. Estas son algunas de las imágenes del estado del hotel por dentro. En el segundo piso las habitaciones están tal vez en una, digamos, tienen una diferencia importante con las habitaciones del primer piso, pero es un hotel perfectamente limpio, muy bonito, tiene un cariño y una pertenencia difícilmente de encontrar, y se acomoda pues a nuestros presupuestos de académicos y estudiantiles. Esta terraza sobre el río Gualí es un lugar increíble para pasar la tarde, para ver el río, percibir un poco la brisa y las perspectivas del lugar. Este es el cronograma de actividades y tiene entonces las siguientes fechas claves. Iniciaremos el curso el 10 de junio. Es un viernes, y terminaremos el curso el viernes 15 de julio. Son 6 semanas, siendo la primera semana solamente el día viernes, en el que haremos la presentación y de alguna manera lanzamos el curso para iniciar el trabajo en forma en la siguiente semana. Las clases presenciales están programadas los días martes, jueves y viernes, en sesiones entre 3 y 5 horas, en sesiones presenciales, perdón, de 3 horas presenciales en Bogotá. Y tenemos también previstos dos salidas, 2 viajes. Una primera salida al comienzo del curso para reconocer el lugar, para saber de qué estamos hablando, y una segunda salida en la semana 5 para confirmar un poco las hipótesis de aproximación. La primera salida será entre el 16 de junio y el 20 de junio. Serán 4 noches, y la segunda salida será entre el 6 de julio y el 9 de julio, este es un poco más corto, de 3 noches. Antes de la primera salida habrá un trabajo de documentación y de investigación. Una vez vayamos allá y hagamos ese reconocimiento, volvemos 2 semanas completas a Bogotá para plantear las hipótesis de aproximación, argumentarlas, empezar a desarrollarlas, y con ese desarrollo volvemos al lugar, volvemos a Honda para confirmar y de alguna manera visualizar cuáles serían esas transformaciones que se proponen en los determinados lugares. Y a partir de esas verificaciones ya volvemos a una última semana de, digamos, de concreción y verificación de la propuesta para tener una entrega final el 15 de julio. El número total de horas presenciales será de 72, calculadas
de esta manera y con un trabajo autónomo de 120 horas que nos da el total de horas de este tipo de cursos. Con esta, digamos, con esta exposición del cronograma que irá detallándose poco a poco a medida que vayamos concretando los participantes, lanzamos el curso y los invitamos a todos que se vinculen a este viaje y a esta iniciativa. Muchísimas gracias a Fernando, a Cristina por sumarse a este esfuerzo y esperamos entonces emprender el descenso hacia Honda en las próximas semanas. Si hay alguna pregunta o algún comentario adicional, adelante. Bueno, entonces podemos dejar abierta la invitación. Estaremos atentos a aclarar cualquier duda, cualquier información adicional que se requiera y seguiremos trabajando, preparando esta unidad de profundización. Muchísimas gracias a todos y todas.